Empezamos entonces, seguimos mejor dicho con la unidad 6. La idea de hoy es terminar la unidad 6, nos queda poquito. Vamos a empezar armando un ejemplo más o menos integrador para repasar lo que vimos en la clase pasada. Nos vamos a meter después un poquito en la unidad 7, donde ya empiezan las estructuras de control. Pero para que no se les haga lío con el parcial del viernes, vamos a ver solamente las dos que funcionan igual al pseudocódigo. ¿Sí? Vamos a ver las dos primeras estructuras de control, que es muy parecido al pseudocódigo, las otras por ahí no, para que no se les mezcle con lo que tiene que venir el viernes. Así que bueno, nos queda poquito de la clase de la unidad 6 y vamos a avanzar, pero muy poco sobre la 7. Sobre la 6, la clase pasada vimos 300 millones de cosas que es imposible que entiendan o aprendan en una clase, ¿sí? No pretendo que memoricen o estudien para el viernes todo lo que muestro, sobre todo en esta primera unidad donde mostramos muchas cosas de golpe, sino más o menos por ahora para que tengan una idea de qué hay, por dónde buscarlo cuando lo necesiten, ¿sí? Van a ver que las cosas que realmente usamos frecuentemente, con un par de prácticas ya se las van a memorizar sin esfuerzo, simplemente por hacer la práctica. Pero bueno, les decía, voy a saltar un poco y ir derecho a un ejemplo final. Ya dimos la clase pasada el 90% de lo que se necesita para resolver el ejemplo, así que vamos a usarlo para repasar la parte de C++ de la clase pasada. ¿Sí? Hablamos un poquito de programación en general, compilación, intérprete, bueno, eso ya está. Ahora de lleno de lo que es C++, bueno, repasemos la estructura del programa, cómo se manejaban las variables, etc. Tomando esto como ejemplo, que es un problema bastante simple, donde me dan los catetos de un triángulo y me piden que calcule estas tres cosas, es simplemente como para calcular y mostrar algo, ¿sí? En el análisis, los datos de entrada van a ser los valores, la longitud de los dos catetos. Estos tres que me piden son los tres datos de salida. Esto va a salir por Pitágoras, esto sumo los lados, esto cateto por cateto sobre 2 o base por altura sobre 2. O sea, las relaciones son fáciles, ya hemos visto por ejemplo 1000 veces en pseudocódigo. Y el detalle, como para meter también el tema de los manipuladores, es que me lo pide que lo muestre en una tableta así más o menos alineada, ¿sí? No que simplemente tire los valores, sino que haga una especie de tableta. Como para practicar también la posibilidad nueva que tenemos ahora de darle un poquito de formato a la salida, que por ahí en pseudocódigo no tenemos. Entonces, ¿está claro el problema? ¿Sí? Meto dos catetos y tengo que resolver esos tres cálculos. Entonces, ¿cómo llevo eso a C++? Bueno, cuando acá entro a línea y creo un programa en blanco, ya me pone una estructura básica, que si se acuerdan, esta línea donde defino main principal sería como en el pseudocódigo de la primera línea donde yo decía acá empieza el algoritmo y le ponía un nombre. En C++ siempre va a tener esta forma, yo no puedo elegir otro nombre, sí o sí es main. Lo que pueden llegar a ver simplificado es esto, ¿sí? A lo sumo lo ven así, pero siempre va a empezar con int, se va a llamar main. Y en pseudocódigo, en lugar de usar palabras para delimitar los bloques como algoritmo y fin algoritmo, usamos llaves, ¿sí? En particular, este par de llaves que están al lado del main, del algoritmo principal, digamos, me define dónde empieza y dónde termina ese algoritmo principal. Este concepto después lo vamos a ver para toda la estructura. Cuando pongo una estructura de control, donde empieza y donde termina, también va a ser con llaves, ¿sí? Hoy, sobre el final de la clase, las llaves se van a volver más importantes. Esto también podríamos ignorarlo, de hecho hasta podemos sacarlo y no pasa nada, pero básicamente cuando yo pruebe mi programa, es el código de error, que algunos IDE me lo muestran, otros no, pero yo lo puedo usar para saber si por lo menos llegó hasta el final sin reventar. Si acá veo otro número es porque algo en el medio hizo que mi programa reventara, ¿sí? Alguna operación inválida lo frenó y se cortó sin llegar hasta el final. Y acá arriba
Esta línea que ponía casi de memoria era para no tener que poner STD 2.2 adelante de cada cosa que usamos. ¿Se acuerdan? Todo lo que vamos a usar que ya está hecho, el nombre completo siempre es STD 2.2 ¿sí? STD es la bolsa de cosas estándar, lo he hecho. Todo lo estándar que vamos a usar, habría que aclarar que viene de ahí, o con esta línea le decimos al compilador que asuma que todo lo que no encuentra está ahí. Y listo, no tenemos que andar diciéndole a cada uno. Y lo primero que había en el código eran los includes, que es donde realmente se definen las cosas que voy a usar. ¿Sí? Por ahora cosas estándar. Ahí están todas las funciones y demás cosas que yo uso para armar mi programa. Por ahora vamos a usar cosas estándar, en la materia vamos a usar todo estándar hasta la última clase del año, ¿no? Del cuatrimestre, en la segunda materia. Entonces acá, bueno, siempre va a haber includes relacionados a de dónde saco las partecitas de lo que trae C++ de forma estándar. Pero yo también podría incluir partecitas que yo mismo desarrollé en otro momento. ¿Sí? Hay funciones que vienen hechas, bueno, yo puedo hacer las mías y tener la mano para incluirlas. O de terceros que me bajo de internet. ¿Sí? Cosas que a lo mejor en el estándar no están, pero yo encuentro en internet una biblioteca que lo hace y también siempre sigue las mismas reglas. Con esto le digo al compilador cómo saber o de dónde, de qué archivito sacar las definiciones de las cosas que voy a usar. Bueno, de acá venía el código. Entonces dijimos, los datos iban a ser los dos catetos. ¿Sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es cargar los dos catetos. En pseudocódigo tenemos la carga de datos, ¿sí? Como paso 1, que van a ser los dos catetos. No sé si se los dije, pero igual que en pseudocódigo con doble bajo introduzco un comentario. El compilador a eso lo ignora y yo le escribo lo que yo quiera para documentar internamente mi código fuente. Y entonces en pseudocódigo yo habría puesto algo como leer, supongamos cateto 1 y cateto 2. ¿Sí? En C++, en lugar de leer usábamos sein, que esto es entrada, input por consola, y la flechita me decía para dónde iba la información, ¿sí? De la consola del teclado hacia esas dos variables. Yo puedo con flechita leer tantas variables como quiera, así como en el leer de pseudocódigo lo poníamos con coma. O las puedo leer de a una, no quise poner eso, ¿no? O las puedo leer de a una, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Por ahora funciona muy parecido al leer del pseudocódigo. Pero, ¿qué había que hacer importante con las variables en C++ que no hacíamos en pseudocódigo? Declararlas. ¿Qué significa declararlas? Bien, la primera parte. Lo importante es decir de qué tipo son. ¿Sí? O sea, validar decir qué es, porque el compilador ahí no me va a decir no sé de qué tipo es, me va a decir no sé qué es. Podría ni siquiera ser una variable. Me dice estas cosas no están declaradas, no tengo idea de qué son. Bueno, son variables. Al momento de declarar que tal cosa es una variable hay que decir de qué tipo es. ¿Se acuerdan los 2 millones de tipos de datos que vimos? Espero que no se han perdido tiempo memorizándose eso. Pero sí, los 3 o 4 que vamos a usar todo el tiempo deberían, aunque sea a fuerza de práctica, empezar a tenerlos presentes. Yo les había comentado que los más comunes para números eran flotante y entero, de acuerdo si los números son números enteros o números reales, ¿sí? Con coma o sin coma, digamos. Después teníamos, para cadenas teníamos char y string. El string era que se parecía a la cadena del pseudocódigo y el char era un caso especial de una sola letra. Y todavía no lo usábamos para nada, pero el lógico se llama pool. Entonces, bueno, de toda la tabla con todos los tipos que vimos, tengan idea de que existen, de que entran más o menos cosas con más o menos precisión de acuerdo a cuánta memoria ocupan. Pero para el tipo de ejercicio que vamos a hacer nosotros no hay que andar eligiendo tanto. ¿Sí? Nos vamos a manejar con esto, que es lo más fácil, lo más común y no vamos a tener problemas.
Pero bueno, sí hay que elegir bien dentro de esto. ¿Sí? Dentro de esta variedad, ¿qué tipo serían cateto 1 y cateto 2? Flotante. ¿Sí? Sin duda que son numéricos, ¿sí? Cadenas no van a ser. Y la longitud de un triángulo pueden tener decimales, no son siempre números enteros. Yo dijera cantidad de alumnos y 2 alumnos y medio, no creo que tenga. Tendría que ser un entero probablemente. Pero si yo digo la longitud de un triángulo, 2 centímetros y medio vale. Así que con coma. Entonces, para declarar una variable, yo ponía el tipo de dato y el nombre de la variable. ¿Sí? Y ahí le estoy diciendo, perdón, cateto 1, le estoy diciendo que cateto 1 es un flotante. De la misma manera le voy a decir que cateto 2 es también un flotante. ¿No podés poner punto? Sí. O, acá con coma, puedo declarar todas las que yo quiera, van a ser todas flotantes. ¿Sí? Entonces eso es lo importante de declarar, decir de qué tipo van a ser. Eso le da un montón de información al compilador. Le permite saber cuánta memoria reservar, cómo trabajar esa memoria, qué operaciones valen y qué operaciones no. Ya vamos a ver detalles sobre eso. Y eventualmente yo acá lo podía inicializar. ¿Sí? Que recién cuando pregunté le dijeron decir el tipo y darle un valor inicial. En este caso no tiene sentido darle un valor inicial porque se va a reemplazar con lo que el usuario cargue por teclado. Entonces en este caso no la voy a inicializar. ¿Sí? Porque total, cualquier valor que yo le ponga acá, no importa lo que sea, en la línea siguiente se pierde y nunca se usó para nada. Así que en ese sentido, pega el pedo ponerle un valor. Así que simplemente digo que existen dos flotantes, cateto 1 y cateto 2, que acá en el bien estén creados van a tener basura, pero enseguida el usuario le va a cargar datos válidos y van a quedar correctamente inicializados. ¿Sí? Con lo que sea que tipeamos en consola, siempre y cuando tipeemos en consola. ¿Cómo? Todavía no apareció, cuando aparezca sí. Por ahora estamos en la carga de datos. Entonces, bueno, yo cojo este programa y espera que yo le ingrese 2 datos. ¿Sí? Para que quede un poco más lindo y se entienda qué estamos haciendo, pues, podemos poner un mensaje del estilo de ingrese los 2 catetos, por ejemplo. ¿Sí? Y no sé si se acuerdan. Bueno, primero, esto es escribir. ¿Sí? Consola, al igual que sein, pero ahora es output, salida. ¿Sí? Salida por consola, la flecha para el otro lado, porque ahora es al revés. Esta información que yo escribí en el código va hacia la consola y sale en pantalla. Lo que estaba por decir, no sé si se acuerdan que a diferencia del pseudocódigo, si yo acá quisiera un enter al final de la línea, tengo que explicitarlo con el ML que era end of line. ¿Sí? Es para que cortes el inicio. Claro. Fíjate, yo pongo el NL y escribió el mensaje y ahora está en la línea de abajo. ¿Sí? Si yo no pongo el NL, claro, no salta. Y lo siguiente que venga, sea una escritura o sea una lectura, continúa ahí al lado. Que en este caso queda mejor que continúe al lado. ¿Sí? Así que no lo pongo. Queda un poco más prolijo. Pero bueno, es como que por defecto no salta, a diferencia del escribir de pseudocódigo. Por lo demás es más o menos lo mismo. Esto sería como escribir y en lugar de coma usamos menor menor. Puedo poner todos los menor menor que yo quiera y mandar varias cosas. Esas cosas pueden ser constantes, pueden ser variables, pueden ser fórmulas, cualquier cosa. Cualquier cosa que sea mostrable. Entonces, por ejemplo, yo acá calcularé, de alguna manera obtendré el valor de la hipotenusa, el valor del perímetro y el valor del área. Ya vemos cómo hacer eso. Y cuando termine tendré que mostrar. ¿Sí? Entonces yo con Cout voy a poder mostrar, por ejemplo, hipo. ¿Sí? Hipo será una variable que guarda adentro cuánto mide la hipotenusa. Igual que en pseudocódigo. Puedo mostrar una constante como puedo mostrar una variable. Pongámosle que muestro las 3 cosas. El perímetro y el área. ¿Sí?
Entonces, tengo hecha la parte fácil. Cargar los datos, mostrar los resultados. Me falta la parte que realmente labura, que es el cálculo. ¿Alguna pregunta hasta ahora de leer y escribir? ¿Nada? Sacando el NL no hay nada raro. ¿Sí? El SEAD funciona como el escribir, con la única diferencia del NL. Y el SEIN funciona con el leer, con el detalle importantísimo de que tengo que haber declarado previamente las variables. Cuando preguntamos en pseudocódigo, ¿con qué acciones creo una variable? Cuando la leo o la asigno por primera vez. En C++ eso no va. ¿Cómo creo una variable? Declarándola. Antes de leer o asignar. No puedo leer o asignar si no la declaré previamente. ¿Sí? Entonces, declaro y leo. Como buena práctica me gusta declarar las variables, no solo me gusta, es lo recomendable, lo más cerca de donde se usa. ¿Sí? En principio, si yo declaro todas las variables acá arriba, es si yo hipo, área, perímetro, esto anda igual. Pero bueno, por distintos motivos lo más recomendable es declararlo lo más cerca de donde lo uso. Entonces, los catetos los declaro justo antes de leerlo. Y estas variables, la hipotenusa, el área y el perímetro, las voy a declarar a medida que las voy calculando. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo calculaba? Perdón, ¿cómo asignaba? A diferencia del pseudocódigo, donde asignábamos con una flechita, acá se asignaba con el igual. ¿Sí? Y yo podía declarar una variable y a continuación asignarle algo, o directamente al momento de declararlo, ya darle un valor inicial. Entonces, bueno, vamos por esto. Ya que la estoy creando para inmediatamente calcular lo que vaya adentro, bueno, ya la creo con el valor que corresponde. ¿Y la hipotenusa cómo la obtengo? Sí. La raíz cuadrada, que en inglés es SQRT, square root es raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, si no saben inglés, son 4 letras sueltas, pero en realidad tienen su significado. ¿Sí? Así como sabemos RS en castellano, este es el equivalente en inglés. Se irán acostumbrando. Cateto al cuadrado. Entre lo que nos queda por ver hoy es qué operadores valen y qué operadores no valen. ¿Sí? Les hago un adelanto. Todo lo que vieron en el pseudocódigo funciona bien, excepto la potencia. Esto no es elevar al cuadrado. ¿Sí? Pero lo voy a poner... más. ¿Sí? Esto no es elevar al cuadrado, sino más. Pero el problema que nos va a empezar a pasar seguido es que si bien eso no es potencia, es otra cosa, también es un operador, no la potencia, es otro operador que funciona con dos números, con dos enteros, no me acuerdo, con dos flotantes, no, con flotantes no. Si hubiera sido entero hubiera funcionado. ¿Sí? Ahí de lo que se quejó es que no sabe quién es la raíz cuadrada porque hay que incluir acá arriba el archivito que tiene todas las funciones matemáticas. ¿Sí? Con entero funciona. Y un triángulo de catetos 3 y 4 debería tener hipotenusa 5, no 2,6. ¿Sí? Entonces, ojo, nos va a pasar seguido que nos confundimos, ponemos un operador que no va y esto anda igual, y el compilador no se queja. ¿Sí? Porque no es que no significa nada, es que significa otra cosa. ¿Sí? Para flotantes creo que no va. Bien. Significa otra cosa, entonces cuidado con eso. De lo que vieron en el pseudocódigo, el único jodido es este. ¿Sí? Todos los demás funcionan igual. Pero potencia no tenemos. Así que para elevar al cuadrado voy a multiplicar de nuevo por lo mismo. Potencia no tenemos. No tenemos como operador. Tenemos como función. O sea, obviamente que multiplicando por sí mismo equivale, la hipotenusa de 5 eso está bien, equivale a un cuadrado. La otra alternativa era que yo acá haga potencia cateto, 2.
No tenemos un operador de potencia, tenemos la función potencia. ¿Sí? Entonces a la función potencia, fíjense que cuando yo pongo el paréntesis, me da una ayuda el IRE. La función potencia lo primero que espera es la base y lo segundo que espera después de la coma es el exponente. Entonces yo, por ejemplo, cateto 1,2 me lo va a elevar al cuadrado. De la misma manera, en el otro lado, cateto 2,2. Entonces acá agarro cateto, lo elevo al cuadrado, me da un resultado. Del otro lado agarro el otro cateto, también lo elevo al cuadrado, me da otro resultado. Se suman los dos resultados, a eso se le saca la raíz y es lo que queremos. ¿Sí? Si pruebo esto, me va a dar exactamente lo mismo que antes. ¿Sí? Eso es correcto. Entonces, el único operador que no vamos a tener es la potencia. Pero tenemos una función. ¿Sí? En general, en C++ vamos a tener muchos más operadores que los que teníamos en pseudocódigo. La potencia es el único que no tenemos. Y vamos a tener muchísimas más funciones. En pseudocódigo le dimos una tablita con 8 o 9 funciones y ahora tenemos cientos. ¿Sí? Casi todo lo que no se puede hacer con un operador van a encontrar alguna función para hacerlo. Pero bueno, casi siempre le vamos al cuadrado, no hace falta acordarse de la función. Hago cateto por cateto y se acabó. Con igual criterio, bueno, calculo las otras dos cosas y las muestro. ¿Sí? ¿Qué le asigno al perímetro? Bueno, si ya tengo la hipotenusa, es la suma de los tres lados. Los dos catetos y la hipotenusa. ¿Qué le asigno al área? Base por altura, que acá serían cateto 1 por cateto 2, sobre 2. ¿Sí? Los paréntesis sobran, pero bueno. Para que lo vean cómo están los libros. Y entonces ahí tengo calculadas las tres cosas. Y si yo pongo, a ver, vamos a probarlo con los valores del ejemplo, 5 y 7. Mira, 8, 6, 26, 17, 5, que está bien, ¿sí? Los tengo ordenados distintos, pero son esos los resultados. O sea que bueno, las fórmulas están bien escritas. Fíjense, antes de pasar porque ¿qué nos falta de esto para terminar de resolverlo como está el ejercicio? Ya hicimos la carga de datos completa, ya verificamos que los cálculos dan lo que tienen que dar, lo que hay que hacer es mostrarlo lindo en una tablita bien alineada y no 3 valores sueltos que no sé cuál es cuál. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero aprovecho el ejemplo para mostrarles, por ejemplo, lo que yo decía de declarar las variables lo más cerca del primer uso. Si yo como lo tenía recién, quiero calcular el perímetro antes de tener la hipotenusa, esto no compila. Porque al momento de usar la hipotenusa para el perímetro, la variable todavía no existe. Entonces, cuando el compilador llega a ese punto, nunca vio todavía hipo, porque hipo está más adelante, entonces me dice no tengo idea de quién es hipo. ¿Sí? Recién a partir de la línea 14 va a empezar a tener idea de quién es hipo. Mientras que si yo tengo la costumbre de declarar todo al principio, la variable sí va a existir y no va a tener ningún valor válido, va a tener basura. Pero va a existir, entonces el compilador la va a encontrar, va a tener un valor y va a hacer algo. ¿Sí? Y eso está mal. Y en general tiene la mala costumbre de no validar los resultados. Si ven dos numeritos que más o menos parecen, listo, anda. ¿Sí? Y si uno no agarra con la calculadora y lo verifica, cree que está bien. Si yo viera 0, me daría cuenta que está mal. Si yo viera 35 millones, me daría cuenta que está mal. Si yo veo algo de 1 o 2 dígitos, lo dejo pasar. ¿Sí? A menos que lo valide con la calculadora. Entonces, bueno, siempre validen un par de casos de prueba, háganlo a mano o con la calculadora fuera de la compu para ver que lo que le dé realmente esté bien. Pero antes que eso, declaren las variables cuando le vayan a dar un valor. No la declaren antes que quede sin valor porque pueden meter la pata. Si yo la declaro al momento de darle un valor, nunca voy a usar una variable con basura. ¿Sí?
por ahí viene la idea de por qué declarar una variable lo más cerca de donde se usa. Porque me va a ayudar a evitar algunos errores. ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien hasta acá? Hasta acá, agregando el tema de la declaración de las variables, el algoritmo es más o menos lo de pseudocódigo, ¿sí? Si lo hubiéramos hecho pseudocódigo y traducido, hubiese quedado prácticamente así. Una cosa que vimos que podríamos hacer en C++ era, bueno, darle un poco mejor de formato. El escribir, entre comillas, de C++ se banca algunas opciones de formateo que pseudocódigo no. Entonces, yo por ahora hago esto, veo los números así tirados que no sé ni quién es cuál. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a mostrar hipotenusa, 2 puntos, y el valor de la hipotenusa, ¿sí? Para saber quién es cuál mínimamente. Perímetro, 2 puntos, el valor del perímetro. Área, 2 puntos, el valor del área. ¿Sí? ¿Por qué la flechita? Estas, porque es lo que le va en lugar de la coma. Siempre que vayas a leer varias cosas o vayas a, leer o escribir varias cosas, no es en coma como pseudocódigo, sino que es con flechita. Dentro de un momento vemos algunos detalles de la asignación y te cuento mejor por qué. Por ahora, como regla, son todas flechitas. Si yo pongo el NL no, pero si yo a esto le pongo coma, compila, pero no hace lo que quiere. Y un warning me lo avisa. ¿Sí? Yo me equivoco, pongo una coma, esto compila, pero no veo nada. En la ejecución, en el IDE veo un warning diciéndome, che, lo que pusiste a la derecha de la coma está al peor. ¿Sí? El operando derecho de la coma no tiene efecto, ¿sí? No sirve para nada. Probablemente eso no sea lo que quisiste hacer. Entonces, bueno, esta clase de cosas que al principio son molestas y uno tarda en acostumbrarse, la mayoría de los warnings me van a ir dando una buena mano. ¿Sí? Así que si se acostumbran, lo mismo antes, cuando usé hipotenusa sin haberla inicializado, también tenía un warning. ¿Sí? En la mayoría de los casos el compilador se da cuenta de esas cosas sospechosas y me avisa. Si ustedes me hacen caso y le dan a los warnings tanta importancia como a los errores, van a estar cubiertos de la mayoría de las cosas. Bien. Bueno, ahora ya sé cuál es cuál, pero obviamente que esto todavía no tiene forma de tabla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, todas las palabritas que me dicen qué es cada resultado, llegan con puntitos hasta la columna, no sé, 15, 20, no tengo idea. Pongámosle 15. ¿Sí? De manera que queden alineadas. ¿Sí? Que no me queden desparejos los resultados. Entonces, habíamos dicho que yo podía hacer algo de eso en C++, con esas cosas raras que eran los manipuladores de flujo. Que eran cosas, por ahora no digamos qué, especiales que yo les mando al cout, no para que las muestre, sino como señales o mensajes de, che, tenés que configurarte distinto. ¿Sí? El cout normalmente muestra lo que yo le digo y nada más. Ahora, si antes de mandarle algo para mostrar, le mando una señal preavisándolo de que quiero que lo alargues para que ocupe 15, que es lo que vamos a hacer en este caso, bueno, lo próximo que muestra, si mide menos de 15, me lo va a rellenar para que llegue a 15. Y entonces que me queden todos los nombrecitos lineales. ¿Sí? Los manipuladores de flujo entonces son estas cosas raras, por ejemplo acá, setW. ¿Por qué W? Porque en inglés ancho es width, setear el ancho. ¿Sí? En 15. Antes de mandarle hipotenusa, le mando uno de estos bichos raros especiales que le está diciendo al cout, mira, configurate para ancho 15. Lo próximo que venga, rellenalo hasta 15. Y entonces, y tienen su include, manip, ¿sí? Ahora que pongo el include compila. Y entonces, si las cosas medían menos de 15, me las rellena hasta 15. No como quería, pero se va acercando. ¿Sí? ¿Qué problema hay? Me puso el relleno a la izquierda y yo lo quería a la derecha. ¿Sí? Bueno, tenemos más de estas porquerías especiales para mandarle.
derecha. Y ahora, perdón, al revés. Ups, enter de nuevo. Izquierda. ¿Sí? Lo que le tengo que decir no es dónde va el relleno, es dónde va la palabra. ¿Sí? Entonces, con esto le digo, mira, lo próximo quiero que lo rellenes, pero quiero que lo pongas a la izquierda. ¿Sí? Y rellenes a la derecha. Lo que yo te mando va a la izquierda, el relleno queda a la derecha. Y entonces me rellenó con espacio hasta 15 y me quedó todo alineado en 15. ¿Sí? Más ejemplos. De nuevo, esto no es para que se aprendan ahora de memoria cada manipulador ni tomen nota. ¿Sí? A medida que los usen se lo van a ir memorizando solo y si no se lo acuerdan lo buscan en la referencia. No gasten memoria en recordar todo lo que digo. Pero tengan idea de qué existe y qué se puede hacer. ¿Sí? Cuando lo necesiten saben dónde buscarlo. Así como le dije derecha, también le puedo decir que el relleno sea un punto en lugar de un espacio. ¿Sí? Setear, fila en inglés, relleno. Setear el relleno, y acá le tengo pasado un char. Uno de estos. Un solo carácter, que es el que va a repetir hasta llegar a 15. Entonces, normalmente si yo no digo nada es como si tuviera puesto un espacio. Yo le digo, no, quiero que rellenes con punto. Y entonces ahora, cuando lo pruebo, rellena con punto. ¿Sí? Y fuerte que me haga otro más para los 2 puntos. Sí, los 2 puntos me quedaron del lado equivocado, entonces los voy a separar. ¿Sí? Vamos a ponerlo así se ve todo parejo. La cosa que va a rellenar con puntos es hipotenusa. Eso lo va a rellenar hasta 15 y en la 16 van a tener los 2 puntos. ¿Sí? El set W me rellena una cosa. Si le echo 10 no las rellena todas. La primera. ¿Sí? Set W es la próxima cosa que venga a rellenar y después vuelve a la normalidad. A menos que le vuelva a decir que rellene. ¿Sí? Pero entonces, la hipotenusa, que es lo primero que viene, se va a rellenar hasta 15 y luego los 2 puntos van a entrar normalmente en la posición 16. Pruebo esto y ahí está. ¿Sí? La primera cosa no manipulador que recibió ese agua es hipotenusa. Lo rellenó hasta 15. Y luego los 2 puntos y el valor ya lo mostró normal. ¿Sí? El set W es una vez. Si yo quisiese que los resultados, porque acá los resultados están alineados también de este lado, ¿sí? Los resultados no están todos contra los 2 puntos, están alineados a la derecha. Es como una segunda columna alineada a la derecha. Entonces, y vamos a separar estos dos porque se me está haciendo muy larga la línea de pantalla. Bien. Entonces, los rótulos ya están. Ya llegan hasta 15 con los 2 puntos donde va, todo alineado a la izquierda. La primera columna está perfecta. Ahora vamos a trabajar en la segunda columna. ¿Sí? Bueno, con el mismo criterio, voy a pedir que mi segunda columna mida, por ejemplo, 8. Es más chiquita porque total son números, no hay algo tan grande como hipotenusa. En este caso la voy a querer que rellene con espacios. Entonces el set field le voy a poner un espacio y que los números estén alineados a la izquierda, no a la derecha. O sea, fíjense lo que pasa acá. Por ejemplo, este número que es más chiquito me lo rellenó con espacio y me quedó todo alineado a la izquierda. Entonces uso la misma técnica. Quiero que esta columna mida tanto, probemos con 8 a ver cómo sale, pero que el relleno no sea punto, sino que sea espacio. Y que el número no quede a la derecha y el espacio a la izquierda, sino al revés. El número a la izquierda y los espacios antes. Si hago lo mismo con los 3 resultados, ok, me manda a copiar y pegar.
Si hago lo mismo con los tres resultados, voy a tener que hacer así. La misma línea para los tres. Fíjense que ahí me quedó todo alineado a la derecha. ¿Se ve? ¿Qué le falta a esto? Los decimales. ¿Sí? Estos tienen toda la misma cantidad de decimales para que los puntitos también queden alineados, el separador decimal quede alineado y quede todavía más lindo. Entonces también tenemos un set precision para decirle qué precisión queremos. ¿Sí? Que con esto yo le digo, bueno, configura tu precisión en 3 y todo número real que muestre va a salir con precisión 3. ¿Sí? Hasta que diga otra cosa, esto queda fijo en 3. Y todo lo que muestre que sea el número real va a salir con precisión 3. Así que no necesito repetirlo. ¿Sí? Eso queda fijo. Acá, el relleno de la columna sí lo repito porque voy alternando diferentes rellenos y voy alternando diferentes alineaciones. Por eso lo tengo que ir diciendo cada vez, porque va cambiando. Si fuera siempre el mismo, lo digo una vez y ya está. ¿Sí? El CAU queda configurado con cierto relleno y cierta alineación. De la misma manera queda configurado con cierta precisión para los números reales. Pero esto no anda. Le pedí 3. ¿Por qué me muestra 1? Exactamente, son 3 dígitos, no importa si antes o después de la coma. Esto es por cómo funciona por dentro un número flotante, lo verán en tercer año en cálculo numérico. ¿Y por qué 8.0,2? Porque si tiene menos, no te lo rellena. Ahora, hay en segunda palabra, que es precisión fija. O sea, de ahí viene el nombre de flotante. Yo tengo 3 decimales, no importa a dónde esté la coma, se puede ir moviendo y tomo 3 decimales. En cambio, cuando le digo no, precisión fija, le digo que quiero que sean fijo 3 decimales. No importa a dónde vaya la coma, fijo 3 decimales. Y entonces, ahora sí. ¿Sí? Ahí lo veo con 3 decimales. Este detalle por ahora es molesto, odioso, difícil de entender, medio que sepan la memoria. O sea, como tengan que mostrar, acuérdense de que había algo raro con el tema de la precisión y busquen el ejemplo. ¿Sí? No nos gastemos por ahora demasiado en entender exactamente por qué funciona así. ¿Se ve? Bueno, y ahí entonces me queda el ejemplo completo. Creo que ahora sí estaría listo. ¿Sí? Les queda la presentación de la solución para que la tengan a mano, el esqueleto del programa, la carga de datos con el CAO del mensaje y el CIN de los dos catetos. Para que eso ande tengo que haber incluido IOStream, porque CIN y CAO están ahí adentro. Los cálculos, para que eso ande tengo que haber incluido CMAT, porque ese QRT está ahí adentro. Y yo acá a los anchos de las columnas les puse nombre. Sí, la única diferencia con lo que acabamos de escribir es que yo a esto, para poder jugar y probar cuál queda mejor, vamos a ponerle ancho. Les puse en vez de 15 y 8, les puse ancho 1 y ancho 2. ¿Sí? Todo lo que no esté en azul no viene por defecto. No es parte del lenguaje, sino de una biblioteca. Bien, entonces por ejemplo, yo recién lo tenía así, ancho 1 era 15, ancho 2 era 8. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de poner una variable? Bueno, que si quiero probar otros anchos, que si yo quiero probar cómo se ve con 8 y 8, no tengo que cambiar por todos lados. Pero me doy cuenta que con 8 me quedé corto. En hipotenusa no solo que no rellenó, sino que le faltó y se tuvo que salir afuera. 8 es muy poco, qué sé yo, capaz que 12 que anda en el medio anda bien. Sí, 12 sí. ¿Sí? O sea, la única ventaja por ahí para ponerle nombre es esto. Esto no va a variar, por eso le puse const.
es simplemente para ponerle nombre a estos numeritos y no tener que tipearlo tantas veces. ¿Se ve? Más o menos se entiende, más allá del lío de los manipuladores. Lo esencial era, bueno, lo básico de leer, escribir y sobre todo el tema de la declaración de variables. ¿Sí? Y en el medio echamos un par de operadores y funciones que ahora vamos a analizar más en detalle. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, sí. ¿Qué estás usando para que entre líneas? Alterno GIF Enter. Después lo vemos a la práctica. No perdamos tiempo en la teoría con eso, pero siempre les recomiendo que elijan el IDE que quieran, pero que se lo aprendan bien. O sea que la herramienta que sea que usen la van a usar durante mucho tiempo, durante muchas horas de cursado de esta materia y de otras. Amíguense y apréndanse los atajos para trabajar más cómodo. ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué cosa? ¿Este? Nada, por ahora... ¿Puede decir que es el nombre del algoritmo? El nombre es main. Claro, main. Este int tiene que ver con el hecho de que el código de salida es un entero. El valorcito ese que le da el sistema operativo para decirle me fue bien o me fue mal es un entero. Cuando veamos funciones, porque nosotros en pseudocódigo todo se hacía en el algoritmo principal, pero en realidad uno puede definir subalgoritmos, como el algoritmo raíz cuadrada, que es un algoritmo en sí. Entonces uno puede definir subalgoritmos para usarlos desde el principal. Eso lo vamos a ver sobre el final de la materia. Ahí va a tener sentido. O sea, esta línea está definiendo un algoritmo, que justo es el principal, pero esa estructura tiene sentido cuando vos querés definir otros. Por ahora tómenlo de memoria, ya cuando lleguemos a cómo hacer funciones que se les llaman a los subalgoritmos, lo vamos a analizar bien. De la misma manera que, bueno, la porquería que va acá adentro. Sí. Por ahora no le demos mucha bolilla, cuando hagamos nuestras propias funciones vamos a entender de qué se trata. Y entonces, volviendo a donde quedamos la clase pasada, habíamos terminado con los tipos de datos, un poco esto que había puesto en el pizarrón, de cuáles eran los que íbamos a usar frecuentemente. Bueno, les había comentado del const, para casos como el ancho de la columna. En este ejercicio sería un error que yo por X motivo quisiera modificar a la mitad de tabla el ancho de columna porque me va a quedar mal la tabla. Esto no se debería poder hacer, ¿sí? No lo voy a hacer queriendo, pero no sé, en un código más complicado por ahí lo hago sin querer. En un ratito van a ver lo fácil que es hacerlo sin querer. Yo le pongo const, el compilador no me deja hacerlo ni queriendo ni sin querer, ¿sí? Yo le pongo const y si sin querer le cambio el valor, no compila. Eso no vale porque yo prometí que era constante, que no variaba. Creo que esto fue lo último que vimos en la clase pasada. Es un detalle. Lo importante principalmente son los tipos de datos. Bien. Ahora vamos a ver los operadores. Antes de meternos lleno en los operadores, concepto esencial al que usualmente no se le da tanta bola. El tipo de una variable no me dice solamente cuánta memoria ocupa, ¿sí? Me dice qué puedo hacer. El tipo de una variable me dice qué valores puedo representar. Un entero no puede guardar o representar un número con coma, ¿sí? Entonces en mi universo de posibles valores el tipo me lo reduce. Entonces, por ejemplo, cuando yo, no sé, haga cosas con arreglo, en el índice voy a usar un entero. Y eso va a hacer que yo no pueda acceder a la posición 3,5 de un arreglo porque no tiene sentido. Entonces, cuando yo el índice lo pongo como un entero en lugar de como un flotante, tiene más sentido para el compilador porque sabe que los valores no van a ser ilegales. Tiene más sentido para mí, porque yo también cuando leo el código me doy cuenta que ese número no puede ser cualquier cosa, que tiene que ser un entero, ¿sí? Entonces, el tipo de dato no es
simplemente para decir cuánta memoria ocupa o algo así. Es importante porque tanto el que lee el código como el compilador le da información de qué vale y qué no vale guardar ahí. ¿Sí? Y en el mismo sentido, qué vale y qué no vale hacer con esos valores. ¿Sí? Puedo guardar, por ejemplo, un número entero, lo puedo guardar en un entero y también lo puedo guardar en un flotante. Ahora, las operaciones aritméticas que puedo hacer no son exactamente las mismas. ¿Sí? El tipo de dato me define qué valores valen, qué puedo guardar y qué no. Y una vez que lo tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué operaciones puedo hacer con esos valores? ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar a ver operadores. La mayoría de los aritméticos se aplican a cualquier tipo numérico, con algunas excepciones que ya vamos a ver. ¿Sí? Pero bueno, como el pseudocódigo era numérico y ya daba lo mismo con coma o sin coma. Bueno, en realidad no da tanto lo mismo. Los básicos de la matemática, que ya conocen, el más, menos, por y dividido, funcionan igual. Funcionan para cualquiera de los tipos numéricos y aún para combinaciones. Yo puedo hacer entero por doble, flotante más entero, las combinaciones que yo quiera, todas. ¿Sí? Con un pero en la división que ya nos va a aparecer en la práctica y se los muestro mejor sobre un ejemplo. Pero bueno, los operadores básicos, que los 4 principales, andan para cualquier tipo. El único pero ya se les va a aparecer en un ejemplo. El módulo, por ejemplo, como es el resto de la división entera, solo tiene sentido si mis operandos son enteros. No puedo hacer módulo 3,5. ¿Sí? Eso no tiene sentido. O por lo menos no es lo habitual. Entonces, el módulo, que encima más se escribe así, no me va a compilar si lo quiero hacer en flotante. ¿Sí? Está definido solo para enteros. Ahí tenemos una diferencia más obvia cuando les digo, bueno, me define también qué operaciones puedo hacer. El resto de la división entera solo tiene sentido si estamos trabajando con enteros. No importa que un flotante tenga almacenado, no sé, 42,0. No importa, es un flotante, no me va a dejar aplicar el módulo. Solo lo puedo aplicar si mi variable o mi constante es entero. ¿Y acá había algo más? No. Y bueno, y la aclaración de que no hay potencia. ¿Sí? Vamos a ver algunos de los operadores que hay en ese no lo vamos a ver todos. Este, por ejemplo, no lo vamos a ver. Se usa muy poco. Para lo que nosotros vamos a hacer en esta materia no lo vamos a usar nunca. Pero existe. Para algo sirve y no es lo que queremos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchos operadores que pueden llegar a ver que existen y que no van a estar en esta parte. Yo les voy a advertir solamente cuando se presten a confusión, pero si no, ni los menciono. Los relacionales son muy parecidos a los de pseudocódigo, con el pero de que la comparación es con doble igual, porque un solo igual es asignación. ¿Sí? En C++, con un igual asigno. Así que no podría usar un igual para comparar, porque eso sería ambiguo. Entonces se compara con dos igual. Cuando yo quiero preguntar si un valor es igual a otro, son dos igual, no uno. ¿Sí? Por lo demás, muy parecido a pseudocódigo. A lo mejor el distinto lo escriben de otra manera, pero en principio es lo mismo. Tanto como en pseudocódigo, estos operadores van a aplicar con cualquier tipo de datos siempre y cuando tenga lo mismo de los dos lados. Siempre y cuando compare dos enteros, compare dos cadenas, pero nunca un entero contra una cadena. ¿Sí? A veces sí puedo mezclar dos números, un flotante y un entero. Eso capaz que sí. Pero tipos esencialmente distintos, no sé, un booleano contra una cadena no tiene sentido. Y los lógicos, hay dos formas de escribir los operadores lógicos. Con la palabrita, en inglés, no, y, o, tanto como hacíamos en el código, pero la palabrita en inglés, o con estos operadores. Por alguna razón, bueno, no por alguna razón, porque esto apareció antes, la palabrita se agregó después. Por razones históricas, es mucho más común encontrar ejemplos con el ampersand, con el signo de admiración o con los pipes en lugar de las palabritas clave.
¿sí? Y muchos programadores, entre los que me incluyo, tenemos la costumbre de usar eso y no las palabras. Sin embargo, a la hora de aprender sería mucho más fácil empezar con las palabras. ¿Sí? Es indistinto, pueden usar cualquiera de las dos. Es mucho más clara la palabra, pero en general en los ejemplos uno ve los operadores. Pero bueno, da exactamente lo mismo, funcionan exactamente igual en pseudocódigo. ¿Sí? El I, el O y el No significan lo mismo, tienen las mismas tablas de verdad, tienen evaluación en cortocircuito, todo lo que vemos para pseudocódigo aplica, exactamente igual. Aclaración de nuevo, guarda que si de esto en lugar de poner 2 pongo 1, significa otra cosa. Probablemente compile, casi seguro, y el resultado puede no ser el que yo quiero porque es otro operador. Un ampersand es un operador, 2 ampersand es otro operador. ¿Sí? Ese tipo de cosas en C++ son molestas al principio porque es propenso, muy fácil cometer un error. Entonces bueno, ojo con estos que van dobles. Si usan las palabritas, no hay problema. Bueno, hasta ahí todo lo, entre comillas, normal, todo lo que es igual al pseudocódigo. ¿Sí? Veamos algunas particularidades de C++ que no teníamos en pseudocódigo. El operador de asignación. Yo puedo asignar dos variables del mismo tipo, de tipos más o menos compatibles. Qué sé yo, meter un entero en un flotante, ¿sí? Y el compilador hace una conversión automática. Yo tengo el entero 5 y lo quiero meter en un flotante, digamos que lo convierte en 5,0 y lo guarda en el flotante sin problema. ¿Sí? Entonces, bueno, la mayoría de las asignaciones que parezcan coherentes se van a resolver bien. Si son del mismo tipo, genial. Si son tipo más o menos parecido, el compilador usualmente va a hacer solo sin que yo tenga que elaborar extra alguna conversión. Pero parece esta cosa rara de que puedo poner 5 variables en cero de una con esto. Que es lo que se conoce como asignación en cadena. A ver qué tengo abajo. Sí. Veámoslo con solo 2 variables. ¿Cómo funciona la asignación? Desde el pseudocódigo. Tengo una flechita de asignación. Tengo que resolver cuánto me da la expresión de la derecha y lo que sea que me dé lo voy a guardar en la variable que está a la izquierda. ¿Se acuerdan? El pseudocódigo funcionaba así. Entonces yo me encuentro con una asignación y digo, tengo que ver cuánto me da la expresión que hay acá y lo que sea que me dé lo voy a guardar acá. ¿Qué es lo raro? Que cuando yo pregunto cuánto me da una asignación tiene valor. ¿Sí? ¿Cuánto me da una asignación? Me da el valor asignado. O sea, C++ no hace demasiada diferencia entre, por ejemplo, la suma y la asignación. Para nosotros la asignación era toda una instrucción mágica y diferente. ¿Sí? La suma era un simple operador y la asignación era toda una primitiva especial. Para C++ no. Si yo escribo, qué sé yo, A más B, tengo un operador y 2 operandos, A y B, ¿sí? Bien armados, esto se resuelve y me da un valor. ¿Sí? Supongamos que A valía 5, B valía 3, esto me da 8. ¿Y qué pasa con las variables? Nada. El operador más va a mirar cuánto valen y va a calcular el resultado, pero las variables no las va a modificar. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene la misma forma que si yo hago A igual B. Un operador y 2 operandos. ¿Cuál es la diferencia? Que este operador a la variable A no la va a mirar, la va a modificar. Pero esto también es una operación que me da un resultado. ¿Sí? Esto es un operador tanto como el más entre 2 operandos. La diferencia es que el más a esto los mira y no los toca, el igual a uno sí lo cambia. ¿Sí? Pero así como el más me dio un resultado, el igual también me dio un resultado. El igual va y mira que B vale 3 y entonces lo guarda en A. Si A valía 5, se perdió el 5. Guardamos el 3 y ese valor también me lo da como resultado. Entonces, si yo quiero,
Por ejemplo, en este caso, el 0 que guardó en var 2 es a su vez el resultado de la asignación. Entonces, si yo quiero, agarro este 0 y también lo guardo en var 1. Y si quiero, ese 0 lo puedo pasar a otra tercera variable y así en cadena. ¿Se ve más o menos? La gracia es que, encima más, todo es una expresión. ¿Sí? El igual no tiene demasiada coronita en comparación de un más o un dividido. ¿Cuál es la gracia? A más B en el aire no me sirve para nada porque calcular un valor y no mostrarlo o no guardarlo no tiene sentido. ¿Sí? Calcular un valor y no usarlo para nada no tiene sentido. Ahora, este valor no usarlo para nada sí tiene sentido porque a lo mejor lo que yo quería no era usarlo, sino que quede modificada la variable A. Entonces, A igual B tiene sentido aunque yo no use ese valor para asignarlo en cadena. ¿Sí? Ahora, A más B no. Al compilador le da lo mismo, pero no sirve para nada. Es más, yo puedo hacer 3 más 5 punto y coma. Eso es legal. Solamente que estoy calculando un valor que no se usa para nada. Hay un warning que me dice para qué haces eso. ¿Sí? O si tengo dos variables, A igual 5, B igual 3. ¿Sí? El ejemplo que les decía. Esto vale. Solamente que como este operador no modifica las variables, si yo no uso el resultado, ¿para qué carajo lo quiero? En cambio, este operador sí. Así que yo lo puedo usar porque quiero su resultado o porque solamente quiero que modifique A. ¿Sí? Tiene un uso más amplio. Así me modifica A. Así. Además de modificarme A, me muestra el valor que acaba de guardar. ¿Sí? En este caso, además de modificar A, el resultado de toda la operación lo estoy usando para algo. En este caso no lo estoy usando para nada. ¿Sí? Al compilador le da lo mismo. De eso nos aprovechamos para la asignación en cadena. Y eso tiene que ver, no me acuerdo quién me preguntó del SEAO. Es más o menos lo mismo. Cuando yo digo SEAO, flechita A, flechita B, esto modifica la consola y me hace A. Entonces es como que ahora le damos la B. Sí, la explicación de por qué va la flechita en cada cosa en el SEAO LCM es la misma que la asignación en cadena. Porque estoy mostrando en cadena. Así como en la asignación ese 0 se iba encadenando, el SEAO LCI se van encadenando para otro lado. Pero bueno, esto es porque me lo preguntaron, si no, por ahora no hace falta ni que lo sepan. Las cosas que vamos a ver en detalle más adelante. Y esto en realidad en el examen, si no lo saben, no pasa nada. Escriben las asignaciones de una y todo bien. Se los cuento porque aparece en alguna de la guía o porque lo van a ver en un ejemplo en internet. Pero si por ahora les hace ruido, pueden no usarlo, asignar como hacían en pseudocódigo una por una y no pasa nada. Pero bueno, sí va a tener que ver con metidas de pata. ¿Sí? Es más probable que hagan esto sin querer a que lo hagan a propósito. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Y la otra cosa que tenemos en C++, que no teníamos en pseudocódigo, es versiones abreviadas de las operaciones comunes de que se usan mucho, como por ejemplo la de acumular. La operación de acumular, que es bastante común, se puede escribir abreviada de esta manera. Combino la suma y la igualdad y me sale una versión abreviada de la acumulación. Este es un operador especial que acumula. ¿Sí? A A le acumulo, o sea, además de lo que tenía le sumo el valor de B. Cualquiera de estas dos cosas es totalmente equivalente y me da lo mismo cuál escribo. En general, uno se acostumbra siempre a la más corta posible. Tenemos acumulada todos los operadores matemáticos. Y tenemos todavía una versión, o dos versiones, todavía más abreviadas para cuando lo que voy a acumular es justo uno. Que es, de nuevo, recontra común, tener un contador que va contando de a uno. ¿Sí? Cuando cuento, no sé, los alumnos mayores a 1,90 en el ejercicio de la IA 2, cuando avanzo sobre un arreglo posición por posición, ¿sí? Es muy común tener que avanzar de a uno. Entonces, la operación
de sumar de a uno tiene dos versiones todavía más abreviadas que el más igual. ¿Sí? Y de hecho, el nombre de C es un juego de palabras con esto. ¿Sí? El C++, de alguna manera, un juego de palabras de este operador que C no lo tenía. Bien. Lo mismo pasa con el menos. Si quiero restar de a 1. ¿Sí? En la práctica van a ver cuál es la diferencia entre esto y esto. ¿Por qué tenemos dos formas de sumarle 1? Se los cuento rápido y después cuando hagan la práctica lo van a probar ustedes. Yo muestro A, vale 5. Vamos a mostrar A 2 veces. Obviamente que si acá hago A igual a A más 1, voy a ver en la segunda, voy a ver 6. Si uso la primera versión abreviada, acumulame 1, también vale 6. Y si uso alguna de las otras versiones abreviadas, esta o esta, también vale 6. ¿Sí? ¿Cuándo cambia? Cuando yo el operador lo aplico acá. O sea, esto es el mismo caso que la asignación. Esto, además de modificar la variable, me está dando un resultado que lo puedo usar o lo puedo no usar, o lo puedo tirar. ¿Sí? Como cuando asignábamos igual a 0 y luego ese 0 lo puedo seguir usando para encadenar más asignaciones o nada, que se modifique una variable y ya está. Acá me pasa lo mismo. Yo acá estoy incrementando la variable y a su vez ese resultado incrementado mandándolo a la consola, las dos cosas en una. ¿Sí? Porque acuérdense que esto es la versión abreviada de una asignación. Calculo el 6, lo guardo en A y toda esta operación me da como resultado un 6 que encima lo muestro. ¿Sí? Entonces, acá veo el 6. Vamos a dejar esta porque lo voy a hacer más abajo. Veo el 6 de la misma manera que si lo hubiera hecho así y de la misma manera que si lo hubiera hecho así. ¿Sí? Ahora, si lo hago así, no. La variable se incrementó porque yo después cuando la miro está en 6. En todos los casos la variable se incrementó en 1. La pregunta es ¿qué valor vi en consola? Es como que cuando yo lo pongo así, primero incremento y después hago el cout con el valor nuevo, mientras que cuando lo pongo así es como si yo primero hiciera el cout y después incrementara. ¿Sí? Entonces si pongo primero el más, hago primero el incremento y luego uso el resultado nuevo. Mientras que si hago al revés, pongo primero la variable y después el más, es como que primero uso el valor que tenía y después le incremento. ¿Sí? Fíjense, en los dos casos la variable termina en 6. Pero en el caso en que yo puse primero la variable, el valor que veo, si bien la variable pasa a 6, el que estoy viendo en ese momento es el viejo, mientras que acá también la variable termina en 6, pero el que estoy viendo en ese momento es el nuevo. ¿Sí? ¿Para qué sirven estas cosas? Para complicarse la vida. Si yo quiero escribir 35 operaciones en una línea, puedo usar todos estos trucos. Si yo recién estoy aprendiendo y no quiero meter la pata, no lo hago. Punto. Haga las operaciones de a una, me llevará 5 líneas en vez de 2, pero no importa, mándale igual. ¿Sí? A medida que se pongan canchero, la mayoría de estas cosas las van a ir incorporando solos. Ahora, para empezar, no hace falta que se compliquen, pero sí les van a aparecer ejemplos en la guía para que analicen este tipo de cosas. ¿Sí? Les cuento de qué se trata porque en la práctica lo van a ver en los ejercicios. Si tienen que hacer ustedes un ejercicio de cero, no están obligados a usarlo, les recomiendo que hasta que no estén cancheros no lo usen. Pero va a haber ejercicio de la guía del estilo de qué significa esta expresión o qué hace este algoritmo y tiene este tipo de cosas para que las analicen. Para que al menos las prueben y tengan idea de qué se trata. Hasta ahí con operadores. ¿Sí? Hay montones más de operadores que no vamos a usar hasta el segundo cuatrimestre. Lo que vamos a usar por ahora es esto, que es más o menos lo mismo que teníamos en el código más estas versiones abreviadas. ¿Sí?
Lo mismo que teníamos en pseudocódigo, dicho igual o dicho un poco más cómodo. Pero por ahora nos mantenemos en el mismo tipo de cosas. Y funciones tenemos un montón. En particular, en la biblioteca CMAT están todas las de matemática comunes. Trigonométrica, potencia, raíz cuadrada, exponencial, logaritmo, truncar, redondear, techo, piso, etc. Y la de azar la tienen en STL. ¿Sí? Hay cientos. Estas son más o menos las que usamos en pseudocódigo, las que vamos a ver por ahora. Rara vez vamos a necesitar algo más. Pero bueno, hay un montón. Si ustedes buscan en internet la referencia de este archivito, van a ver que hay montones de más de funciones matemáticas y lo mismo. Si buscan la de este, también hay un montón de cosas más. Pero bueno, por ahora con esto nos arreglamos y los nombres más o menos nos dicen qué es lo que hace cada uno. La mayoría son equivalentes a lo que teníamos en pseudocódigo. Bueno, lo de la documentación. Doble barra como el pseudocódigo. O hay una versión heredada de ese que es con asterisco, barra, asterisco y asterisco barra, digo desde acá hasta acá. La doble barra lo comenta hasta el final de la línea. Mientras que la barra asterisco no. Comenta hasta donde yo quiero. Si quiero es en esa línea, si quiero es 15 líneas más abajo y me quedan las 15 comentadas. ¿Sí? Con este mecanismo yo digo exactamente de dónde hasta dónde. Con este mecanismo hasta el final de la línea, ni más ni menos. El 99% de los comentarios son de esto. ¿Sí? Pero bueno. En los ejemplos van a ver de los dos. ¿Sí? El segundo método puede ser menos de una línea o puede ser más de una línea y yo elijo dónde termina. Y ahí quedamos con el ejemplo final. Que más o menos combina todo lo que vimos en la línea. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer ahora, que crean que valga la pena hacer ahora? Obviamente que estas dos clases fueron demasiada información para 2 horas, insisto, es para que tengan una idea de qué es lo que hay y después en la práctica irán asentando lo que realmente se usa y se irán dando cuenta que es lo importante. Bien. Si no hay preguntas acá, entonces vamos a la unidad 7. Vamos a ver muy poquito de la 7. Para no confundirlo más de cara al viernes. Si ya le estoy tirando un montón de cosas, bueno, estructura de control le voy a tirar las dos que son igual del pseudocódigo, cosa de que la lógica sea la misma que van a necesitar el viernes en el parcial. Y las cosas raras las vemos en la clase que viene. Entonces, estableciendo analogías entre lo que pasaba en el pseudocódigo y lo que va a pasar en C++. ¿Sí? Las dos fáciles son el sí y el mientras. ¿Y por qué son fáciles? Porque es prácticamente traducir derecho. ¿Sí? El sí, el de condición, no el de afirmación. La afirmación en inglés es yes. El sí de condición en inglés es if. Y el sí no es else. Entonces, si yo mis palabritas claves principales las traduzco en inglés y esto lo cambio por llaves, me quedó el sí entonces de C++. Que funciona exactamente igual que el de pseudocódigo. ¿Sí? Esto pasaba al inglés, esto pasaba al inglés, llaves delimitando cada bloque. Fíjense un detalle que a veces se les confunde. El sí tiene 2 pares de llaves. Una llave agrupa todo lo que va en verdadero y otra llave agrupa todo lo que va en falso. No es una sola llave para todo el sí. ¿Sí? Son 2 bloques. ¿Qué otra diferencia hay? La condición siempre va entre paréntesis. No solo en esta. Cualquier estructura de control sí o sí va en los paréntesis. El pseudocódigo podría estar o no estar. Acá no. Acá siempre la pregunta va a estar entre paréntesis. Me acabo de dar cuenta que hay un detalle importantísimo que todavía no dije nunca, pero supongo que se habrán dado cuenta. En C++ no da lo mismo mayúscula y minúscula. ¿Sí? Entonces, este código, si yo de pronto le pongo una A mayúscula, no funciona porque esa es otra variable. No es la A minúscula.
En pseudocódigo nos daba lo mismo. En C++ no. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo cout, no vale escribirlo de otra manera que no sea todo minúscula. O cuando en un sí entonces digo if o digo else, es en minúscula. Si lo pongo mayúscula es otra cosa. ¿Sí? Con el if else es fácil de ver porque yo pongo else y me lo pone en azul como palabra clave, pero si yo meto una mayúscula no, eso es otra cosa. No es nada válido. ¿Sí? Entonces, bueno, a C++ no le da lo mismo. Todo lo que C++ trae por defecto está todo en minúscula. ¿Sí? Pero bueno, yo escribo todo en minúscula no porque me gustan las minúsculas, sino porque no es lo mismo. ¿Sí? Digo con cuidado de hacer todo en minúscula porque va todo en minúscula. Pueden declarar variables en mayúsculas, pero bueno, sean conscientes de que no van a lo mismo. Y no hagan, por favor, nunca dos variables que entre comillas se pronuncien igual. ¿Sí? Eso es una invitación a problemas. Son dos variables separadas que vale, compila las cosas, pero no hagan este tipo de cosas. ¿Sí? Si tienen dos variables que son dos cosas distintas, pónganle un nombre distinto. No le pongan a una minúscula y a otra mayúscula porque seguro que van a terminar metiendo la pata. Entonces, bueno, si bien esto vale, no lo hagan. Salvada la aclaración, entonces, sí, la condición entre paréntesis, si no, y los dos bloques de acciones van con llave. ¿Sí? Siempre la condición en cualquier estructura de control va entre paréntesis. Y al igual que en pseudocódigo, la parte del falso, si no la uso, la puedo omitir por completo. En pseudocódigo podía no poner el si no, acá también. No pongo el else, hay un solo bloque, un solo par de llaves, verdadero o nada. ¿Se entiende todo? Ejemplos. Este era uno de los primeros que habían hecho en la guía 2. Bueno, lo hicieron en la guía 1 y en la guía 2. Sin condicionales, solo puedo resolver una cuadrática si estoy seguro de que mis raíces son reales. Si me dan imaginaria no, porque ahí cambia la formulita y si no tengo un condicional para elegir no puedo. Entonces, en la guía 1 lo hicimos para raíces reales y en la guía 2 habíamos hecho este ejemplo en pseudocódigo con el condicional para elegir los dos tipos de raíces. ¿Sí? Así que bueno, si yo tengo, repasemos el análisis rápido. A ver si eran los coeficientes de mi raíz de mi ecuación cuadrática. ¿Sí? La resolvente me decía cuáles eran las raíces reales. En realidad me dice cuáles son las raíces Q. Esto era menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Si las raíces son reales, yo puedo aplicar esta formulita derecho una vez con el más, una vez con el menos, tengo mi resultado y los muestro en pantalla. ¿Sí? Si mis raíces son complejas, esta fórmula no me va a dar. ¿En qué momento no me va a dar? Si mis raíces son complejas es porque esto me dio negativo y no puedo sacar la raíz de un negativo a menos que labore con números complejos. ¿Sí? Y los dobles y los flotantes y los enteros no se van tan complejos. Estamos hablando de enteros y de reales. ¿Sí? No hay en esos tipos de datos básicos nada que tenga que ver con los complejos. Un segundo que Secretaría Académica me viene a confirmar los mensajes. Empezamos por la hora de hablaba. Me habían avisado que 10 minutos, que nos iban a pedir 10 minutos de la clase para decirles algo. Ya vendrá. Bueno, entonces, este era el análisis así de hecho, si fueran reales. Si eran complejas, el quilombo estaba acá dentro, entonces ¿cómo me daba cuenta? Si el discriminante era menor de 0 es porque van a ser complejas. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué es lo que yo podía hacer? Llamémosle a esto recta. ¿Sí? Lo que yo podía hacer era calcular por un lado la parte real, esta va a ser la parte real, menos b sobre 2a no va a tener problema, y la parte imaginaria, esta es la parte que tendría problema. ¿Sí? Distribuir
¿Esto para qué para? Esta es la parte que tendría problemas. Como la raíz de menos 4. ¿Cuánto es la raíz de menos 4? Así que, para hacer más malo tiene, para la matemática sí. ¿Cuánto es la raíz de menos 4? 2i. ¿Sí? No sé quién lo dijo, pero está bien. Es la raíz de 4, pero en unidades imaginarias. Entonces, si acá me había dado menos 4, lo convierto en 4 y lo muestro con ahí. Así obtengo la parte imaginaria. ¿Sí? La máquina no va a saber hacer la raíz de menos 4, pero va a saber hacer la de 4 y yo cuando hago el sedador le calzo una niebla. Lo hicimos esto en pseudocódigo, así que lo hicimos creo que tanto en teoría como en práctica. ¿Se acuerdan? ¿O chicos? Pero lo hicimos hace 3 semanas, no 2 meses. Parece que lo habíamos hecho hace 2 años con la cara que tiene. Bueno, no importa. Le doy la matemática resuelta. Si las raíces son reales, esta fórmula va derecho. Si las raíces son complejas, estos pedacitos son los que hay que calcular. ¿Cómo me doy cuenta? Con el signo de esta cosa que está acá. Lo que me interesa por ahora no es la matemática, sino era tener un ejemplo para meter un condicional. Pensé que se iban a acordar. Entonces, bueno, la primera parte de cargar los datos tengo que pedir que me ingresen los 3 coeficientes. ¿Sí? ¿Todo bien? Y luego el cálculo tiene 2 partes. Primero tengo que calcular esto para ver si las raíces van a ser reales o no. Y luego, de acuerdo a lo que me dé, tengo 2 formas de mostrar el resultado. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular el discriminante, que esto era b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Sí? Y acá vendría mi condicional. Si es positivo, hago lo que sabían hacer. Si es negativo, este análisis alternativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? En lugar de si, en inglés, if. La condición d menor a 0, acá tiene que ir entre paréntesis. ¿Sí? En lugar de si no, va un else. Y la parte por verdadero y la parte por falso, cada una con su, me lo puso solo con su par de llaves. ¿Sí? Y ahí me quedó el sí. Tiene la misma forma que el de pseudocódigo. Las llaves da lo mismo si las pongo en la misma línea, en otro lado. Pueden verlas escritas de varias formas, no pasa nada. Lo que sí me importa es que lo que vaya por verdadero, al igual que en pseudocódigo, no lo escriban a la altura del sí, sino un poquito más adentro. Así que se vea que está anidado adentro de qué. Con el mismo criterio que en pseudocódigo. Y entonces, si las raíces, por acá abajo, si eran reales, yo las podía calcular aplicando directamente la resolvente. Si la raíz cuadrada de d, ya lo tengo, sobre 2 por a, la raíz 2 es lo mismo pero con un menos, y muestro raíz 1 y raíz 2, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces yo cojo esto, pongo valores reales y me da que las raíces son menos 1 y 3. Si lo pruebo con la calculadora, eso está bien. Y por el otro lado, bueno, aplico esta formulita. Lo que estoy calculando acá es la parte real, que es menos b sobre 2 por a, y la parte imaginaria, que es, esto no lo podría hacer porque me daría complejo. Esto no puede ser negativo. Si lo invierto, se convierte en positivo y ahora sí lo puedo hacer. ¿Sí? O sea, si esto vale menos 4, si d vale menos 4, no puedo hacer raíz de menos 4, puedo hacer raíz de 4. Eso sí vale. Sobre 2 por a. ¿Y qué pasó con ese menos que me generaba la parte imaginaria? Bueno, cuando lo vaya a mostrar, parte real más parte imaginaria, le chanto una i. ¿Sí? ¿Qué pasó con este menos? Bueno, tiene que ver con esta i que está acá. Lo resolví como si fuese un 4 y cuando lo escribo le pongo una i al lado para decir, mira, eso no es de verdad un 2, es un 2 imaginario. ¿Sí?
y la otra raíz es igual pero con un menos. Entonces, en principio el sí, fíjense, la misma estructura funciona igual. Acá tengo que poner una pregunta, un valor lógico. Pueden una pregunta tan simple o tan compleja como quieran, ¿sí? Usando los operadores de comparación o los relacionales, el y, el o, el no, todo lo que ustedes quieran, tal cual pasado en pseudocódigo. Si yo ahora pongo 1, 2, 3, me da raíces imaginarias, ¿sí? Una parte real y una parte imaginaria a la que le puse la i al lado para que se note. ¿Se ve el sí entonces de esta manera? ¿Sí? El detalle interesante que vendría ahora, y lo voy a contar por encima, ¿sí? Cuando ustedes vean que yo suba la transparencia va a haber 2 o 3 páginas de esto que les comento ahora, que lo voy a contar en detalle después del parcial, ¿sí? Ahora lo paso rápido. Pero cuando yo en C++ declaro una variable, vive adentro de las llaves que la declaré y afuera no. Es decir, esta variable R vive adentro de estas llaves. Cuando yo salgo del sí no existe más. ¿Sí? R1 afuera no existe. Esto es algo lindo que en pseudocódigo no teníamos. Si una variable solamente tiene sentido, porque por ejemplo, la parte imaginaria, si mis raíces son reales no tiene sentido. Entonces la declaro solamente adentro de la rama que corresponde a raíces imaginarias. En la rama de raíces reales ni existe. ¿Sí? No hay forma de que la use por error porque ni existe. El compilador no va a saber quién es. Otro motivo para no declarar todas las variables del principio. ¿Sí? Las declaro solo donde tienen sentido. Y si yo, por ejemplo, ahí entré por la rama verdadera, PR y P y parte real y parte imaginaria tienen sentido, raíz 1 y raíz 2 nunca existieron ni van a existir. Si yo entré por la rama verdadera, se hizo esto y luego se salió del sí. La parte falsa no se hizo, esas dos variables nunca se crearon. ¿Se ve? Es más, el CB se puede ver. Más adelante les voy a subir un par de apuntes para que tengan idea de cómo funciona esto, pero digamos que este es el paso a paso. ¿Vieron cuando tiene el paso a paso en pseudocódigo? Bueno, eso es lo que voy a hacer acá. Y acá me da... Vamos a sacar estas porquerías para que no hagan ruido. Acá me da las variables que tengo, ¿sí? Que las 4 variables que viven siempre en el main son las 4 que están en la llave del main, que todavía no están inicializadas, ¿sí? Cuando se ejecuta el sein, por ejemplo, descargo 1, 2 y 3, acaba de hacer la lectura, ahora va a inicializar D, menos 8, o sea que va a entrar por el verdadero porque van a ser raíces imaginarias. Fíjense que PR, PI, R1 y R2 no existen. En memoria esas variables no existen. Cuando yo me meto a la parte real, ahí aparecen en memoria estas dos, que por ahora tienen basura. Enseguida les pongo los valores que corresponden. ¿Sí? La parte real era menos 1, la parte imaginaria 1,4. Muestro en pantalla y cuando salgo del sí entonces desaparecieron. ¿Sí? Eso tiene un montón de implicaciones que después analizaremos más en detalle, pero lo mínimo a saber es eso. Si declaro un par de variables, o las que yo quiera, las que sean, adentro de una llave, solo vale adentro de una llave y afuera no. ¿Sí? No es que queda viva para siempre como pasaba en el pseudocódigo. Y eso es buenísimo, porque entonces las variables que en una rama tienen sentido y en la otra no, en la otra ni existen. O acá afuera no tendría sentido que yo haga algo con R1 porque no podría garantizar si fui por el verdadero o por el falso, la mitad de las veces estaría mal. Acá afuera las variables no existen. ¿Sí? Así que bueno, siempre que puedan declarar las variables lo más adentro, lo más anidadas posible, mejor.
al otro lado. Entonces, bueno, ese era el comentario de que R1 y R2 no son válidas. Voy a pasar a un ejemplo más complicado y los analizamos la clase que viene. ¿Sí? Por ahora, ya demasiadas cosas estamos haciendo. Ejemplo 2, como para ver algo de anidamiento, otro ejemplo que también habían hecho. ¿Se acuerdan de este? Si tengo los tres lados de un triángulo, que no sé cuál lado es cuál, y quiero saber si es rectángulo, ¿qué hay que hacer? ¿Para qué? Exactamente. Ver cuál de los tres es el más grande. Si llega a ser un triángulo rectángulo, el más grande es la hipotenusa. Pruebo si me da bien o mal la formulita de Pitágoras. ¿Sí? Si se cumple Pitágoras es porque es rectángulo y si no, no. Pero para ver cuando ponga la formulita de Pitágoras quién va en H y quién va en C1 o C2, tengo que ver quién es el más grande. Y ahí aparecía el tema del anidamiento. Supongamos que leo lado 1, lado 2 y lado 3. No sé quién es quién. ¿Sí? Leo los tres lados, que no sé cuál es la hipotenusa y cuál es cateto. Y entonces acá tendría que asignar algo, o sea, tendría que elegir, cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos, para más tarde preguntar si se cumple Pitágoras. ¿Sí? Preguntar si es verdad que la suma de los cuadrados de los catetos es igual, ojo con esto, al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Y en ese caso escribo el rectángulo y en caso contrario que no. No es bueno. ¿Sí? Eso no es. Acá hay un pero vamos por partes. Leo los tres valores. La parte que me interesa ahora resolver es esta. Asignarle a la hipotenusa el mayor de los tres y al cateto los otros dos, porque eso después me permite ver si se cumple o no se cumple Pitágoras. ¿Cómo? Voy a necesitar más de un if. ¿Por qué 3? ¿Cuántas respuestas posibles hay a la pregunta ¿cuál es el mayor? 3. Las tres respuestas posibles son L1, L2 y L3. ¿Sí? La forma más piola para mí de pensar esto es esa. Tengo 3 posibles respuestas. ¿Sí? Son excluyentes. Si es L1 no es L2. Si es L2 no es L3 ni L1. ¿Sí? Entonces, mi algoritmo de alguna manera debería decidir entre 3 caminos y decir, acá la hipotenusa es L1, acá la hipotenusa es L2 y acá la hipotenusa es L3. ¿Sí? Y 3 caminos en este sentido, 3 caminos excluyentes. Es uno o es el otro o es el otro. No pueden ser dos a la vez. ¿Sí? Tengo que elegir uno de estos tres y no puede no ser ninguno. Sí o sí tiene que ser uno de estos tres. ¿Sí? Como no puedo dividir en 3 caminos con la condición que a mí se me cante, ¿qué es lo que tenía que hacer? Anidar 2 y entonces. ¿Sí? ¿Cómo genero 3 caminos? Y el sí me permite dividir en 2. Ahora, si a uno de los caminos le anido otro sí, a ese lo vuelvo a dividir en 2 y entonces tengo 3. ¿Sí? Y correctamente esto sería así. Esta era la manera de generar mis 3 posibles caminos. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuál es el mayor? Y tiene 3 posibles respuestas. ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Este fue el ejemplo que yo les di, el primer ejemplo de sí entonces enviado. Hay varias formas de resolver este ejercicio, pero esta es la que mejor representa lo que realmente pasa con los datos. ¿Sí? Lo podemos resolver con 3 sí entonces separados, pero tenés que tener más cuidado. Es más fácil meter la pata. ¿Sí? Lo podés hacer bien, pero tenés más posibilidad de meter la pata. Porque en 3 sí entonces separados, vamos a dibujarlo,
tengo uno, tengo otro, y tengo otro. ¿Cuántos caminos tengo? No tengo 3 caminos, ¿sí? Tengo uno, que es este, 2, que es este, 3, que es este, 4, por acá y por acá, ¿sí? Tengo combinaciones. Entonces, tengo que, acá no es tan obvio que son 3 posibles respuestas. Tengo que tener cuidado de que ciertos caminos no se tienen que dar nunca. ¿Sí? Entonces, si yo pongo bien las condiciones, esto puede andar. Pero bueno, esto es un poco menos propenso a jugar. Vamos con esto. Y aparte de paso, lo que quería mostrar es el anidamiento. No, por acá no es el segundo. Claro, mientras es repetitiva, acá se trata de elegir pero no repetir. Y el problema del según es que el según solo vale cuando vos comparás con un valor conocido, de acá no sabes contra qué estás comparando. El según te da 3 caminos cuando comparás por igual, no por mayor. Entonces, en este caso no tendría forma de plantear los 3 caminos con un según. Entonces, esta estructura es un sí entonces grande, que en el verdadero tiene un posible camino, y en el falso tiene otro anidado con los 2 caminos que quedan. ¿Sí? Entonces, voy a tener un sí entonces de afuera, este es el grande, que por ejemplo en el falso tiene otro anidado. ¿Sí? Algo así. Y entonces acá tengo mis 3 caminos, el 1, el 2 y el 3. Este dibujito. ¿Sí? A cada camino le voy a asignar algo. Supongamos que este es el camino en el que L1 es la hipotenusa. Entonces yo digo, por este camino la hipotenusa es L1 y los catetos son los otros 2. L2 y L3, los catetos me da lo mismo en qué orden los ponga porque total no cambiará. Acá la suma es conmutativa, así que me da lo mismo cuál es 1 y cuál es 2. Lo importante es que hipotenusa sea el más grande. Entonces yo digo, bueno, un camino corresponde a L1, el otro corresponde a L2, ahí, y el otro corresponde a L3. ¿Sí? La hipotenusa puede ser L1, puede ser L2, puede ser L3. Y ahora pienso, bueno, ¿qué condición le tengo que poner acá? ¿Qué representa esa condición? Esa condición representa que L1 es la hipotenusa. Si esa condición es verdadera, yo dictamino que la hipotenusa es L1. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo tengo que poner acá es la pregunta equivalente a ¿es L1 la hipotenusa? ¿Sí? Claro, L1 es mayor que todos. Entonces, L1 mayor que L2 y también mayor que L3. ¿Sí? Escrito de esa manera o de esta manera. Vamos a ponerlo con el i como para que quede un poquito más legible. Si L1 es mayor a L2 y también mayor a L3, el mayor de todos ganó esa hipotenusa. Fíjense que hay un solo par de paréntesis para toda la condición. Esto no es así. ¿Sí? Tiene que haber un par de paréntesis grande para toda la condición. Adentro puedo agregar más paréntesis, pero por lo menos tiene que haber uno grande que abarque toda la condición. Entonces, si esto me dio verdadero, es L1. Si esto me dio falso, pueden ser L2 o L3. Si me dio falso, L1 no era, pero todavía no sé quién es. Y entonces acá decido. Si me da verdadero va a ser L2, si no va a ser L3. ¿Qué pregunto acá? Si L2 mayor que L3. No hace falta comparar con L1 porque L1 ya lo descarté en la primera condición. ¿Anda esto? Esto ya está. ¿Anda este código? ¿Qué va a pasar cuando compile?
Bien, no va a compilar. Porque si las variables las declaro acá adentro, acá afuera no existen. ¿Sí? Acá me está dando los errores de C1, C2 y H no existen. Y acá me está dando los errores de esa H nunca la usaste, murió y nunca la usaste para nada. ¿Para qué declaraste una variable si no la usaste para nada? ¿Sí? Esta H en esta llave muere, esta H en esta llave muere y esta H en esta llave muere. Acá no hay ninguna H viva. Entonces, lo correcto es que las variables, en este caso sí las declare afuera. ¿Sí? Y acá no les puedo dar valor. Acá las tengo que simplemente decir que existen. Acá adentro me tengo que asegurar que todos los caminos le den valor para que uno no salga de la estructura con basura. Sí o sí tengo que tener cuidado que todos los caminos le asignen valores y entonces acá afuera puedo usar el valor que le asignan. ¿Sí? Pero bueno, en este caso las tengo que declarar afuera. ¿Por qué? Porque esta asignación no tiene sentido solo acá adentro, también tiene sentido afuera. Cuando salga de sí, entonces la voy a querer seguir usando. ¿Sí? Por eso, acá las pongo afuera. Están en la llave del main, viven a lo largo de todo el main. La puedo usar tanto adentro como afuera. Y ahora sí va a andar. ¿Sí? 3, 4 y 5 me dice que sí. 3, 4 y 6 me dice que no. ¿Vale? ¿Se entiende entonces el alineamiento? Las reglas en realidad son exactamente las mismas que en pseudocode. No hay nada raro. Bien. Y había un comentario. El igual en este tipo de ejercicios, el igual cuando uno compara flotantes pregunta si son exactamente iguales. Y como la máquina, al igual que una calculadora, tiene una determinada cantidad de cifras, y si el resultado tenía más, te lo redondea o te lo corta. Si bueno, una calculadora ve 10 dígitos, si tu resultado tenía decimales hasta el 15 y el 5 que no los tenés. ¿Sí? La máquina es lo mismo. La máquina labura con una cierta cantidad de dígitos y si son más se pierden. Entonces, si vos venís de varios cálculos y en esos cálculos se fueron perdiendo decimales, es probable que nunca te den exactamente igual. Si vos a estos valores en vez de dar enteros te dan con muchos decimales, vas a tener diferencia en el decimal número 9, número 7, por allá atrás. Pequeña, pero va a haber una diferencia que te van a decir que no son iguales. Cuando deberían haberlo sido, pero por un error de redondeo no lo fueron. ¿Sí? Creo que se los conté también en pseudocódigo. Uno usualmente pregunta, cuando se trata de reales, si son parecidos, no si son iguales. ¿Sí? De hecho, por eso yo elegí un ejemplo con valores enteros. ¿Sí? Por ahí si ustedes ponen otro par de catetos que me dio la hipotenusa con coma, lo calculan en la calculadora y lo ingresan, capaz que le da falso, porque la cantidad de dígitos que le da la calculadora no es la misma que tiene dentro de la máquina. ¿Sí? Entonces coinciden hasta el decimal 9, pero varían en el 12, qué sé yo. Pueden pasar cosas raras. Entonces, bueno, en la práctica, cuando hagan este tipo de ejercicios, si no se quieren complicar la vida, pruébenlo con valores que vayan a dar enteros. Si se quieren complicar la vida, no hay que preguntar si son iguales, sino que hay que preguntar si son muy, pero muy parecidos. ¿Sí? Pero bueno, comentario al margen. Lo importante aquí era el tema del alineamiento de sí entonces. Esto lo voy a saltear para la clase que viene. El mientras. Al igual que el sí entonces, escribo mientras en inglés, delimito el bloque de acciones a repetir con un par de llaves y pongo la condición entre paréntesis. Se acabó el mientras, eso es todo lo que hay que saber. ¿Sí? Sigue exactamente las mismas reglas de transformación que vimos para sí entonces. Y entonces, si yo por ejemplo tuviera que validar que las entradas no pueden ser negativas, ¿sí? Yo puedo decir, mientras el valor que me dieron sea negativo, valor que no vale, me quejo,
y lo vuelvo a pedir. Por ejemplo, ¿sí? Leo un valor. Si es positivo, esto me da falso y sigo con el segundo. Si es negativo, me muestra un error y lo vuelvo a pedir. Si vuelve a ser negativo, lo vuelvo a mostrar y lo vuelvo a pedir. Se repite hasta que sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Y si pruebo esto, bueno, funciona igual que en pseudocódigo. Menos 5 se queja, menos 8 se queja, 10 va todo. Si lo hubiera puesto bien de entrada, iba todo bien de entrada. ¿Sí? Igual que en pseudocódigo, la condición está al principio, la condición se valida por verdadero, se repite cuando dé verdadero. Si da falso de entrada, salgo derecho sin haber dicho nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si entonces tenía una forma, esto es lo que está entre las llaves, y vuelvo a la condición? Cuando da verdadero, hago lo que está entre las llaves, cuando da falso me salteo todo y voy a lo que sigue. Puede pasar que si yo vengo la primera vez que da falso, me salteo todo y lo de las llaves no se ejecuta más. ¿Sí? Pero sí, para el paso también pasa cosas. No hay que saltear. El sí, el mientras no. Ah, Ahí te mientras. porque tiene un sí. No, porque tiene ya te igual. Cuando es verdadero, hago lo que está en las llaves y vuelvo a preguntar si la condición a ver si sigue siendo verdadera. ¿Sí? Tanto como en el pseudocódigo, acá tendrá que aparecer alguna variable que se modifique acá adentro, porque si no voy a tener un bucle infinito. ¿Sí? Si yo, qué sé yo, por error, acá llego a leer L2, no salgo nunca. No importa lo que ingrese, si llego a entrar, no salgo nunca más. ¿Sí? Exactamente los mismos cuidados del pseudocódigo. Y de nuevo acá, entre paréntesis la condición puede ser todo lo compleja o simple que ustedes quieran. ¿Sí? El último ejemplo. Leo un montón de temperaturas. En vez de 80 vamos a hacerlo con 8 para no estar 3 horas. Vamos a sacar la mayor, porque ya estamos en hora, casi. Entonces, ¿cómo hacíamos en pseudocódigo si tengo que leer 80 temperaturas? ¿Sí? Tengo que hacer una repetitiva, que por ahora vamos a forzarnos a ver mientras, y la repetitiva va a necesitar un contador para saber cuántas ya leí y va a tener que ver si llegó o no llegó a 80. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un contador que lo tengo que poner en cero. ¿Sí? Tanto en pseudocódigo como en C++, tanto en C++ como en pseudocódigo abierto. Todo contador o acumulador tiene que estar inicializado en cero, si no es un error. Esto me dice cuántas leí. Si leí menos de 80, tengo que seguir leyendo. Y acabo la lectura. Por ejemplo, acá leo una temperatura y la cuento. ¿Sí? Esto va a ir creciendo de a uno, o sea, esto acuérdense, yo lo podía escribir así, o lo podía escribir así, o lo podía escribir así. Son todas equivalentes. Vamos a poner 8 y vamos a ver que esto se repite 8 veces. ¿Sí? La lógica es la misma que en pseudocódigo. Y si yo quiero buscar la máxima temperatura, me hacía un auxiliar que lo inicializaba en qué? En algo muy chico. ¿Sí? Si busco un máximo en algo muy chico, si busco un mínimo en algo muy grande. Como las temperaturas. Bueno, en realidad menos 1 puede ser una temperatura. No en Santa Fe, pero en general sí. Qué sé yo, menos 200. De ahí, si hiciera esa temperatura, no estaríamos vivos para correr el programa. Pero en el espacio, ¿cuál es la temperatura? Agregamos unos cuantos ceros más. ¿Cuál era el cero absoluto? No me acuerdo de verdad, pero estamos seguros de que acá no. Es más, tengo formas
no vamos a meter más sintaxis, pero le puedo preguntar a la máquina cuál es el número entero más chiquito que puede llegar a representar, cuál es el negativo más negativo que tenés. ¿Sí? El entero ocupa 4 bytes, eso te define que podés números tanto de grande o tanto de chico. ¿Sí? Puedo poner el número más chico que entre en 4 bytes. Pero a ver, para temperaturas no hace falta. Cualquiera de estos valores ridículos sabemos que no es. Y entonces, cada valor que viene, lo comparo contra el máximo. Perdón, al revés. Si le gana al máximo, me lo quedo. Cuando termino, muestro el máximo. ¿Estamos de acuerdo? La estructura es muy parecida a la del pseudocódigo. Los detalles por acá son las declaraciones de variables. Esto y esto tienen que estar afuera del while. Es más, el contador solo se usa dentro del while. Pero yo no lo puedo declarar adentro, porque si no en cada iteración lo estoy volviendo a declarar. ¿Sí? Cada iteración va pasando de nuevo por estas 5 líneas. Por ejemplo, la T la va creando de nuevo en cada iteración. Aparte también, claro, sería discutible decir, che, justo ahí al momento de entrar ya vale o no vale. Entonces, bueno, la declaro afuera. Si es menor a 8, avanzo. La T sí la puedo declarar, la T da lo mismo que adentro o afuera. Como acá ya no la uso, puedo tranquilamente dejarla adentro y que acá no existe. ¿Sí? No pasa nada. De nuevo, máximo sí es importante que esté afuera. Porque lo voy a querer afuera y porque la inicialización va una sola vez afuera de todo. No tengo que inicializar en cada iteración. ¿Se ve? Y entonces, bueno, hago con 8 temperaturas cualquiera, mira que la máxima ahí. Estamos bien. ¿Se ve? Entonces el sí entonces funciona en 99% igual que el pseudocódigo. Por ahora la mayor diferencia importante a la que tienen que estar atentos es el tema de la declaración de la variable. ¿Sí? Más cuidado con los tipos, a dónde la declaro, dónde vive y dónde no. Todo lo demás, las cosas importantes son más o menos iguales, solo que se escriben más difícil. Pero conceptualmente son muy parecidas. Bueno, esperamos porque se me hizo más largo de lo que esperaba. Nos vemos el viernes.